Alexander, y gracias a nuestra hermana Denise y a cada uno de ustedes, hermanos, que están en esta hora conectados. Yo pienso que el hermano Alex ha nombrado a muchos hermanos que de una u otra manera están vinculados con nosotros en el trabajo al Señor, y Dios sea bendiciendo a cada una de las directivas de nuestra iglesia aquí en Colombia y a nivel mundial, hermano. Muchas gracias. Quiero, hermano, pues en esta mañana invitarlos, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, vamos a ir al capítulo 7 y vamos a tomar una lectura que se encuentra en el capítulo 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Evangelio según San Mateo. Manuales, ¿todo está bien? ¿Se está escuchando bien? Amén. Ok. En el nombre de Jesús, la palabra dice en esta mañana: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue gran su ruina. El verso 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiró de su doctrina. Pero el verso 29 dice: porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Aleluya. Quiero invitarle, si usted se encuentra en este momento a través de esta cámara, a través de otro lugar, en otro país, que cierre sus ojos por un momento y podamos darle gracias a Dios. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios porque nos ha permitido un día más de vida, un día más de contemplar misericordia en nuestras vidas. Y gracias a Dios porque nos ha dado esta palabra que podemos escudriñar, que podemos tomar para nuestra vida, porque dice que debemos escudriñar estas palabras, porque nos parece que aquí está la vida eterna. Amén. Y quisiera en esta hora que usted orara junto conmigo y el Señor nos pudiese hablar a través de esta palabra, de este pensamiento que Él ha puesto en mi corazón, y quiero compartirlo a través de esta red, a través de este gran programa llamados a ser libres. Bendito Padre Santo, Señor, Dios de la gloria, te damos gracias. Tú eres muy bueno, Señor, tú eres santo y tú eres poderoso. Tú eres el Rey, tú eres el único, Señor. Sin ti nada somos, mi Dios. En esta hora, en esta mañana, Señor, queremos dejar esta palabra, Señor, en tus manos, oh Dios, puesta en esta hora para que tú seas quien hable a través de este siervo, Señor. Yo soy solo un vaso, Dios. Quiero, Señor, que tú me uses como ese vaso, Señor, para transmitir esta palabra a este medio, Señor, y a cada quien lo necesite en esta hora. En el nombre de Jesús, que tu palabra, que la palabra tuya sea hablada en esta hora. Bendito sea el Señor. Bueno, ok, mi querido hermano, que está en esta hora, hermano, le quisiera tomar como referencia que esta palabra es escrita en Mateo y dice que cuando terminó Jesús de hablar, estas palabras, la gente se admiró de su doctrina, porque las enseñaba con autoridad y no como los escribas. Quisiera hablar esta mañana bajo el título Autoridad y Poder. ¿Qué es la importancia de tener autoridad y qué es la importancia de tener poder? Quizás pudiésemos decir, o usted dirá en este momento, autoridad es sinónimo de poder. Y sí, es la verdad, autoridad es sinónimo de poder. Pero hay una diferencia, hermano, hay una diferencia. Cuando vamos a la búsqueda de la palabra autoridad, en el significado del diccionario, hermano, dice que es la facultad o el derecho
de mandar o gobernar a una persona o a personas que están en subordinación. Esa es la autoridad, es el derecho, es la facultad que tienen o que algunos tenemos de mandar a algunas personas que dice que están en subordinación, o sea, que están bajo nuestra autoridad, bajo nuestro mando, ¿sí? Pero cuando definimos poder, hermano, hay una definición que he tomado del diccionario que me gusta y es el pensamiento que tengo en esta hora. Y dice, es tener el poder, se define como tener la capacidad de hacer determinada cosa sin haber nada que lo impida. ¿Ve la diferencia? Una cosa es tener autoridad, una cosa es usted tener la facultad sobre alguien que está en algo menor que usted, en una subordinación. Quizás en un rango usted tiene y yo tenemos un rango, una autoridad, o sea, algo que nos permite mandar sobre algo. Pero a veces no tenemos poder. El poder es diferente. El poder es tener la capacidad de hacer cierta cosa, o sea, una determinada cosa, sin que nadie lo impida. Nosotros tenemos una jerarquía en nuestros trabajos, en nuestro medio secular, quizás en la iglesia, o bueno, o donde nosotros estemos, siempre vamos a estar sujetos a alguien mayor, con un poder mayor. A pesar de que tenemos esa autoridad, tenemos a alguien que está por encima de nosotros. Con esto, hermano, quiero ir y entrar abajo la experiencia del ministerio carcelario. Muchas veces nosotros pensamos o a veces decimos que vamos a las cárceles o que queremos predicar y quizás nos preguntan, ¿vamos a la cárcel? Y usted dice, no, yo allá no voy. Yo allá no voy porque quizás puedo encontrar algo que yo no quiero ver, o sea, que muchos nos han hablado y tenemos como esa venda sin saber qué realmente usted puede encontrar en la cárcel. Y usted dice, no, yo mejor prefiero ir y predicar la palabra aquí en la esquina o predicarla en el templo o hablarla con mis amigos, porque usted tiene, quizás igual que yo, el mismo miedo y el mismo temor para entrar a un lugar donde se encuentran personas que quizás han hecho algo malo y están pagando una consecuencia de haber hecho algo malo. Yo quisiera decirle en esta mañana que yo tenía ese pensamiento, hermano, con respecto a lo que compete. Hablar de ir a una cárcel, hermano, pero mi pensamiento cambió. Es por eso que hoy traigo esta reflexión. Hace un año atrás se me presentó la oportunidad y me dijeron, hermano, ¿por qué no nos acompaña con el ministerio carcelario? Y yo lo quise hacer, hermano, con miedo, con ese temor, quizás de no ver, de no encontrar lo que muchos pensamos que se ve allí. Y lo hice, hermano, en ese determinado momento y tuve la posibilidad de ingresar a esa cárcel, hermano. Y es la cárcel de La Picota, aquí en Bogotá. En el momento de entrar encontré algo hermoso, maravilloso para mí que impactó mi vida. Y era que cuando empecé a entrar, hermano, las personas, los hombres que estaban allí, conforme nos vieron llegar, nos empezaron a mirar de una manera diferente, hermano, y se acercaban a nosotros, o se acercaban a los que ya conocían, quizás a mí, todavía no porque era mi primera vez que estaba entrando, y empezaban a dialogar con ellos, hermano, y los hermanos que iban conmigo, pues inmediatamente empezaban a hablar con ellos, entablaban la conversación, perdón. Pero me empezó a impactar, hermano, que en el caminar en medio de este patio en donde me encontraba, se me empezaron a acercar hombres y a decirme, usted me puede hablar de la palabra, de lo que usted tiene ahí. Yo dije, wow, gloria a Dios. Quizás tenía miedo, tenía temor de, no de hablar la palabra, hermano, sino de quizás ver lo que estaba viendo en esas paredes, hermano, de la condición de esos jóvenes. Y lágrimas rodaron sobre mi rostro, hermano.
Y empecé a hablarles de la palabra, hermano, y cité San Juan 1, y empecé a hablarles con respecto a que Dios fue hecho carne, y que al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero el verbo fue Dios, y después se manifestó y se fue hecho carne. Y les hablaba y les preguntaba, ¿ustedes creen en Dios? Y ellos decían, sí. Yo les decía, es importante que la Biblia nos registra y nos dice que todo aquel que cree en Dios, es importante que se le acerque a Él y le busque. Y empecé a ver cómo muchos empezaron a tomar esa palabra y la empezaron a hacer. Y la empezaron a, a guardar, como a atesorar. Y en el momento del culto empecé a ver a estos jóvenes llorando, hermano, por medio de la predicación, por medio de la palabra que se exponía en ese día. Y yo quedé maravillado, hermano. A lo que quiero quizás referirme, hermano, es que usted y yo tenemos una autoridad. Algo que nos ha dado el Señor. La autoridad se puede definir en autoridad moral. Y hay algo que se llama la autoridad técnica, hermano. Moral técnica. La autoridad llamada moral está otorgada a una persona, no solo conocimiento, sino también prestigio y posición. Nosotros tenemos conocimiento de la palabra, hermano, tenemos autoridad. Eso nos da, no quisiera decir la palabra prestigio y no quisiera decir la palabra posición, pero la palabra nos dice, o no, la Biblia nos enseña que nosotros somos embajadores de Cristo, o sea que tenemos un lugar especial para el Señor. Somos personas que tenemos un grado un poco de honra, o sea, no la honra que tiene nuestro Señor. No quiero que me malinterprete, a lo que quiero ir es que, o sea, somos hombres que tenemos y nos ven y nos miran como si fuésemos personas que podemos ayudar a alguien. Esa autoridad nos la ha otorgado el Señor. Vamos a Isaías, hermano, y dice, ¿y por qué me ungió el Señor? O sea, porque el Señor me dio algo, me dio una autoridad. ¿Qué es la unción, hermano? Es lo que Dios ha determinado para nuestra vida, bajo algo específico que quiere que hagamos. La palabra nos enseña que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hermano. No solo al que está al lado de nosotros, no solo quizás a nuestra familia. También esos hombres, esas mujeres lo necesitan, porque el Señor ha llamado a predicar a los cautivos, a los que están allá encerrados, hermano, a los que quizás no tienen ninguna esperanza. El Señor nos ha llamado a eso. Y usted y yo tenemos esa posición, hermano. Tenemos ese prestigio, hermano. Tenemos ese conocimiento de esta palabra que la debemos impartir. Desde ahí, desde esa experiencia, hermano, cambió mi vida, cambió para mí mi percepción. Porque quizás en los puntos o en las partes que yo me he encontrado, muchas veces he querido hablar la palabra de Dios y he sentido un rechazo de las personas. Y las personas quizás no me han atendido, hermano. Pero al llegar a un lugar donde es denominado cárcel, donde es denominado encierro quizás, yo he encontrado que las personas, yo no tengo que ir a ellas, ellas vienen a mí para que yo les hable la palabra. Hermano, esto fue algo maravilloso, lo cual empezó a enamorar mi vida, hermano. O sea, me empecé a enamorar de este ministerio, lo cual pues le dije, Señor, yo quisiera servirte ahí en este ministerio, hermano, y agradezco a nuestro líder, hermano Hugo, y a cada uno de ellos acá en el distrito Bogotá, y pues a nuestro hermano Alex, porque ellos permitieron, hermano, que yo pudiese pasar ese filtro y que yo pudiese entrar a ese lugar y pudiese entrar a esa cárcel, hermano. Al punto tal, hermano, que en muchas de las visitas quisiera contar mi experiencia bajo la autoridad. Yo defino la autoridad, es la palabra de Dios, o sea, tenemos la autoridad, hermano. Tenemos el derecho de hablar, o sea, que si nosotros hablamos esta palabra, o sea, estamos dando un mandamiento, estamos dando la instrucción que el Señor dejó. Y esto genera autoridad, hermano. Esto permite a las personas que están
quizás sin un conocimiento, hermano, como lo dice la palabra, que eh, eh, conocerán esta verdad y esta verdad los hará libres, hermano. Pero si nosotros no la hablamos, o sea, ¿cómo conocerán ellos que existe? Esta autoridad, hermano, la empecé a notar que hay una autoridad técnica, hermano, allí y en las cárceles. Hay un personal que tiene una autoridad que es técnica. Esta autoridad técnica es con base a una experiencia profesional, hermano. Allí hay hombres, hay mujeres que han ido y se han capacitado bajo un estudio, hermano, bajo muchos años, hermano, quizás adquiriendo conocimiento para volverse profesionales. Ellos trabajan con estas personas, hermano, con los hombres allí en la cárcel, pero tienen algo técnico, tienen algo profesional. No quiero desmeritarlo, hermano, y antes quiero eh, honrarles esa parte a quienes pueden estudiar y pueden hacer algo por estos hombres en su medio profesional, hermano. Dios les recompense esa labor que hacen y es de un gran reconocimiento la capacidad, hermano, la pericia que ellos manejan para poder darles algo, hermano, que les pueda ayudar a estos hombres allí en la cárcel, hermano. Pero nosotros no debemos volvernos profesionales con la palabra, hermano. Nosotros debemos, hermano, tener una autoridad moral, personal. Cuando hablamos de la moral, es que queremos decir que sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted, hermano, que me escucha en esta hora, la palabra nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le convierte en pecado. Quisiera decirle en esta hora que la autoridad moral personal, esta se puede decir que es de un líder, pues sus cualidades morales y sociales le dan una posición ascendente con respecto a otras. Usted y yo tenemos una posición grande, la cual nuestros dones, nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado, debemos ponerlo al servicio de las personas que no conocen de Dios, hermano. Allí hay gente voluntaria, profesional, haciéndolo, hermano. Quizás por medio de esto que le quiero contar, o que le quiero decir bajo mi experiencia, en la cárcel, había un joven, hermano, quizás no tenía más 18 o 19 años, este joven. Yo estaba hablando, estaba predicándoles y él se encontraba ahí, pero estaba muy lejos, muy renuente de cómo escuchar la palabra. Y poco a poco me fui acercando, le dije, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo le falta? Me dijo, me faltan muchos años, creo que son unos 15, 16 años de estar en este lugar. Yo le dije, quiero regalarle una oración, sé que Dios puede liberarlo de este lugar, puede sacarlo de aquí, puede ayudarle con su familia, si tiene hijos, si tiene esposa. Cuando empecé a hablar esto, ese hombre empezó a llorar y me dijo, tengo a mi esposa y me he enterado que la he perdido y tengo rabia, tengo ira en mi corazón, tengo muchos sentimientos. Yo le dije, varón, quiero orar por ti. Le cité la palabra y le dije que nosotros pondríamos las manos. El Evangelio, la palabra nos enseñaba que si él tenía alguna enfermedad, me dijo, sí, estoy enfermo, necesito ser sano, necesito ser curado. Quiero hacer una oración y quiero imponer mis manos sobre usted bajo la autoridad que me da la palabra y el poder, que es el nombre de Jesús. Empezamos a orar por ese joven, o empecé a orar. Cuando empecé a orar, hermano, él empezó a decirme, no, 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 no más, no más, no quiero que me, no, 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 no más, no más. Cuando él me dijo no más, junto conmigo habían otros hermanos y ellos vinieron y empezamos a orar por el joven. Y él empezó a decir, no, 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 oh.
y se empezaba a tocar el corazón, bueno, y decir, no, no, siento algo, me estoy quedando sin respiración. Oh, y empezó a hablarlo, a clamarlo, a decirlo, no, no más, no quiero que me toque. En esos estaban algunos pastores con nosotros, recuerdo tanto, estaba el pastor Robinson, y se vino y pusimos las manos sobre ese joven. Y él decía, siento que está saliendo algo, por favor no lo hagan más. Recuerdo que el pastor empezó a invocar el nombre de Jesús y a decir, hay poder en el nombre de Jesús. Estaba la autoridad, hermano, que tenemos. La autoridad de hablar su palabra, la autoridad de decir esta palabra, hermano, a las personas. Pero vino algo más en medio de esta oración y era el poder del nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús los demonios se sujetan. Y ese joven empezó poco a poco a perder sus fuerzas y a doblarse al punto tal de que quedó arrodillado y dijo, algo está saliendo de mí. Efectivamente, algo salió de él, hermano, por el poder del nombre de Jesús. Cuando terminamos la oración, me dijo, nunca, por favor, me abandone. Quiero que siempre venga a este lugar. Quiero que siempre ore por mí. Quiero que siempre que usted venga y me visite y me vea y me hable la palabra. Siento que necesito de Dios. Y me empezó a contar la historia de su vida. Me dijo, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, que quizás no vale ponerlo, o no, quizás no sería ético de mi parte hablarlo y exponerlo ante una red social donde muchos están escuchando esta palabra. Pero entendí la importancia, hermano, del nombre de Jesús, del poder que hay en el nombre de Jesús. En San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, hermano, nos habla que Pilato se encontraba con Jesús. Dice la palabra que él ya le había azotado y que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron a Jesús sobre su cabeza. Y le decían y se mofaban y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas, dice la palabra en el verso 3. Entonces dice que Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo aquí afuera para que entiendan que ningún delito hay en este hombre. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Pero inmediatamente el pueblo, la gente que estaba allí, dijo, el principal de los sacerdotes, los alguaciles que estaban allí, dijeron y dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale, Pilato. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo en él ningún delito. Y los judíos le respondieron, dice, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, él debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pero el verso 9 dice, y en otra vez en el pretorio dijo a Jesús Pilato, ¿de dónde eres tú?, le preguntó a Jesús. Mas Jesús no le respondió. Jesús. Y el verso 10 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y en el verso 11 dice, Jesús le respondió, ninguna autoridad tendráis contra mí, sino la que te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado. Mira, hermano, Jesús tenía un claro propósito, hermano. Ya había sido clarificado el propósito de Jesús. Ya el Señor había inmolado a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Él venía a salvar nuestros pecados. Yo quiero asociar esta palabra, hermano,
con los hombres que hay en la cárcel, con los hombres que están allí. Quizás hay autoridad, hay leyes, como estaba sucediendo con Pilato. Él tenía la autoridad de crucificarle o de soltar a Jesús. Hay hombres esclavos allí en la cárcel. Y están ante la ley, hermano. Ante la ley han cometido un gran pecado. Pero ante Dios, el Señor dice que si nos arrepintiéramos, que si oráramos, Él escuchará estas oraciones, estará con nosotros. Muchos de los hombres se arrepienten, se bautizan en la cárcel. Para salvación, hermano. Pero si usted y yo no vamos a hablar, si usted y yo más bien lo callamos, hermano, más si nosotros seguimos pensando en que quizás allá hay más cosas malas y que merecen morir y que esos hombres han cometido delitos y que esa es la paga de haber cometido ese delito, que ellos deben pagarlo, que deben cursarlo, hermano. Yo quisiera decirle, Jesús era inocente ante la ley. Jesús era inocente para nosotros, no ante la ley. Para la ley había cometido un delito, se había considerado el Hijo de Dios. Los hombres que están en la cárcel, Dios tiene un propósito con ellos, al igual que Jesús. Yo quiero instarle en esta hora, hermano, a usted, amigo, hermano que me escucha, que tome, hermano, su conciencia de autoridad moral y personal que usted tiene, o sea, de lo que Dios le ha dado, hermano. Que usted conoce el bien, que usted conoce el mal, y sabe que usted y yo debemos predicar el Evangelio. Quisiera que se interesara un poco más por las personas que están en la cárcel. La palabra que leía en Mateo 7:29, hermano, decía que muchos, o sea, cuando escucharon esta palabra, se maravillaron de la doctrina del Señor, hermano. Muchos van a la cárcel, hermano, y hay muchas doctrinas, quizás, religiones, profesionalismo en la cárcel, hermano. Pero nosotros tenemos la autoridad del nombre de Jesús, tenemos el poder. Porque estos enseñaban, o esto enseñaba a Jesús como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando usted mira a los escribas, los fariseos, los hombres que transcribían cada día la ley, la escribían, la repetían, la decían. Quizás como nosotros, que andamos en nuestro caminar diciendo y hablando, y esta es la palabra que el Señor nos manda y nos insta y que estemos en todo tiempo. Y a veces nos volvemos escribas, a veces quizás nos volvemos como el pueblo, los fariseos, porque lo hablamos, mas no lo practicamos. Esto era lo que estaba haciendo a votación esta palabra, o estaba haciendo la relación. O sea, a Jesús se le creía, a Jesús esa doctrina, esas palabras eran admirables porque en él se veía un comportamiento diferente. Nosotros decimos tener la verdad. Nosotros decimos ser los verdaderos hijos de Dios. Pero a veces nuestros comportamientos, a veces nuestras actuaciones, hermano, a veces nuestra moralidad no nos permite tener autoridad y no nos permite tener poder. Así que, hermano, le invito en esta hora, hermano. La última experiencia del día martes, aquí en la cárcel, hermano. Al ingreso fue bastante difícil, pero logramos estar, hermano, sobre las 8:30 de la mañana quizás. Íbamos específico, el hermano Hugo, mi compañero que estaba, me dijo, quiero que vayamos al patio, cierto patio, y me dijo, vamos a entrar porque allí hay tales personas, hay tales hermanos que están allí, y quiero que vayamos porque le prometí que iba a ir a hablar y que íbamos a tener un momento de oración. Y cuando fuimos a entrar a ese patio, hermano, fue imposible. Fue imposible, hermano. Estaba sucediendo algo adentro. Venían los comandantes, los dragoniantes, el personal. Y
pese a que teníamos el carnet del IMPEC y lo que nos permitía el paso, nos dijeron, no es posible, si nos trae una autorización firmada, ustedes van a poder entrar. Si no, de lo contrario, no, porque yo no me voy a ser responsable de lo que suceda allá adentro. Así que me traen la carta o sacamos a los internos y los llevamos a cierto punto. En medio de decir eso, nuestra inclinación en nuestro rostro fue decir, hay poder en el nombre de Jesús. La palabra de Dios debe ser predicada. Fuimos a otro patio y cuando nos acercamos a ese patio, de igual manera, fue lo mismo. Parece ser que el día no había sido fácil, no sé, o habían otras instrucciones para ellos y no nos permitieron entrar al patio. Nos miramos, hermano Hugo, y dijimos, bueno, ¿será que el Señor quiere alguna otra cosa? Nos vamos, ya eran casi las 9 de la mañana, habíamos perdido más de una hora. Y empezamos a caminar y empezamos a hablar por las rejas. Se me acercó un guardia y me dijo, es prohibido hablar por las rejas, así que por favor me colabora. Ok, muchachos, el Señor Jesús les bendiga. Y seguí caminando y seguimos caminando. Cuando vimos a un guardia, hermano, estaba sentado y él nos vio con la Biblia, nos vio con la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Y nos dijo, solo nos señaló, nosotros le hicimos, inmediatamente abrió el candado, hermano, dijo, sí, continúe. Entramos, hermano. Y le hermano, ¿a quién tenemos en este patio? Y me dijo, no, me dio tal nombre. Y le dije, lo buscamos, empezamos a buscar, empezamos a mirar y no vimos. No vimos, preguntamos, ¿conocen a esta persona? Y no, no lo conocemos. Nos empezaron a gritar, a llamarlo y no salió. De repente, hermano, yo miro para cierto lado, hermano, y veo que me está mirando la Biblia. Y la tiene algo particular, me ha gustado, a pesar de que aún no, pues, no soy pastor, pero me dice Biblia pastoral, hermano. Y se quedaron mirando la Biblia, habían 3 jóvenes en la autoridad. Y me acerqué a ellos y les dije, muchachos, el Señor Jesús les bendiga, ¿cómo están? Bien. Me sonrieron, les dije, ¿puedo compartir con ustedes un pensamiento de la palabra? Y me dijeron, sí, sí, no hay problema. Estaban sin camisa y tan pronto les hablé de la Biblia, hermano, inmediatamente se colocaron sus camisas, se colocaron sus zapatos, se sentaron y empezaron a escuchar la palabra. Y empecé a hablar lo que Dios me había dado en esa mañana, oración para hablar. Empezamos a hablar, a hablar. Pero había algo particular que cuando yo hablaba, ellos me hablaban y seguían y continuaban la parte bíblica que estaba haciendo. Yo les dije, muchachos, ustedes tienen conocimiento. Pero sí, esta mañana hubo culto en este lugar. Ya hicieron el culto, ya vinieron a este lugar. Y uno de ellos me dijo, yo no estuve en el culto, porque siento que algo no está. O sea, no siento bien. Pero durante el culto le oré a Dios y le dije, Señor, quiero algo diferente. Quiero que tú me hables algo diferente. Y yo dije, wow, Señor. Lo diferente era que el Señor quería darle a conocer el poder, el nombre de Jesús a este joven. Se llama Héctor. Quiero dar su nombre preciso, hermano, porque quiero que oremos por él. Inmediatamente, él me dice eso. Dios habla por medio de, o él habla cierta palabra que me da la introducción. Cuando él me habla de Nicodemo, él me da la introducción y él dice, ¿cómo puede volver un hombre al vientre y volver a nacer? Yo le digo, sí, parece loco, ¿verdad? Y él me dice, sí, pues, o sea, ahí se ve la relación, pero esto conlleva que debemos bautizarnos. Sí, efectivamente, porque la palabra sigue hablando en el Evangelio, pero termina y nos lleva a Hechos, al libro del registro histórico. Y cuando el Señor asciende, o sea, y es llevado, o sea, o se eleva y asciende, dice
que no nos iba a dejar solos, pero que íbamos a recibir un poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, o sea, Dios en nuestra vida. Íbamos a recibir un poder. Ese poder, hermano, está recibido para nosotros, porque hemos recibido a Jesús y hemos recibido su Espíritu en nuestras vidas, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y empecé a hablarle y a citarle al punto que lo llevé a decirle que cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, el viento sopló y fue llena la casa y fue como un estruendo y empezaron a hablar lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y él me dijo, sí, sí, todo eso. Le dije, pero más abajito, Pedro empieza a hablarles y le preguntan, ¿qué debemos hacer? Y le digo, Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y Héctor me dice, no, sí, el nombre de Jesús. Y me da la oportunidad de hablarle de los títulos y me da la oportunidad de llevarlo a Juan 14, al punto tal que él entendió, hermano, que al final me dice, realmente Jesús es Dios. Él me dice, yo desconocía esta parte, pero hoy quedo intrigado. Y por medio de la oración que ese joven había hecho en la cárcel, hermano, Dios permitió cerrar muchos de los patios para que no entrásemos, hermano, y les llevásemos la palabra correcta. Y si leemos, dice que cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Aleluya, gloria al Señor. Cuando terminamos de hablar estas palabras, ellos se admiraron de la doctrina, del conocimiento, de la autoridad, del poder, del nombre de Jesús. Así que, hermano, nuestro trabajo no es en vano. Así que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. No para los hombres, hermano, que los hombres no nos van a pagar. Pero sabemos que de Dios viene la recompensa, hermano. Así que yo le insto en esta hora que usted tenga la autoridad. Recuerde, la autoridad es el mandato, es algo que Dios le permite gobernar. Y usted tiene para gobernar. Pero el poder, hermano, es la capacidad de hacer determinadas cosas, hermano. Nosotros tenemos la autoridad, el mandato, el mandamiento de la palabra, hermano, pero tenemos el poder, que es el nombre de Jesús. Él tiene toda la capacidad de hacerlo y así como Jesús, hermano, se encontró ante la ley y la ley lo condenó. Hay hombres que están condenados ante la ley, hermano, pero Jesús es quien tiene la autoridad, el poder de saber qué quiere hacer con ellos. Amados hermanos, quisiera terminar con este verso para ratificar el poder que hay en Jesús. Dice que en el verso 5 del Evangelio según San Marcos, hermano, dice que el titular es que la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Es algo muy conocido para nosotros. Y quizás usted lo ha leído y lo sabe claramente, hermano, pero yo quisiera recordárselo. Dice que había una mujer que desde hacía 12 años padecía ese flujo, hermano. Y cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aleluya. Hay muchos que están allá entre esa multitud queriendo tocar el manto, porque saben lo que hay en Jesús, sabe la autoridad que hay, sabe que cuando Él mandaba, Él decía, el viento, la mar le obedecía, callase. Ellos saben y tienen ese conocimiento y muchos lo tienen, hermano. Pero es de notar, hermano, que esta mujer dice que cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás en la multitud y tocó su manto. Porque ella decía, si tocase solamente su manto, seré salvo. Muchos saben allí adentro, hermano, en la casa, que si tan solo ellos pudieran entrar, tocar, conocer, que alguien le hablase esta palabra de verdad con la autoridad y con el poder, ellos pueden salir de ese lugar. Dice que ella tan solamente tocó o tocase su manto, ella sabía que iba a ser salva. Y dice que, y enseguida la fuente de sangre secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de que él pasó.
Pero hay algo, hermano, que me llama la atención en el verso 30 y dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús es poder. Jesús tiene el poder. ¿Quién ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Salió poder del Señor. Así como salió poder en todos los sanamientos, en todos los milagros que el Señor usó. Es de notar, hermano, que Mateo 7 atrás son solo parábolas que el Señor está instando, que está dando, hermano. Si usted mira en este evangelio según San Mateo, hermano, el Señor está capacitando, está dando. Pero cuando usted termina Mateo 7, hermano, después de que Él termina estas palabras y la gente se admira de su doctrina porque las enseñaba con autoridad y no como los escribas. Ahí empieza, Jesús sana a un leproso, Jesús sana a la suegra de Pedro, los endemoniados ganaderos, Jesús calma la tempestad, Jesús sana al paralítico. Aleluya, gloria al Señor. La importancia, hermano, de la autoridad y del nombre de Jesús. Bendito Padre Santo, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que tú me brindas de hablar esta palabra, Dios. He hablado tu palabra, Señor. Espero, Señor, que esta palabra haya sido conforme a la necesidad de muchos, oh Dios, en esta hora. Y que te puedas, Señor, instar corazones en esta hora a pertenecer a este ministerio carcelario, Señor. A enamorarse, Señor, de esta gran labor para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Manuales, el Señor Jesús le bendiga. Hermana Denise, el Señor Jesús le bendiga. Y a cada uno de ustedes, el Señor sea bendiciéndoles. Gracias, hermano, por esta oportunidad. Muchas gracias. Hermano. Gracias, hermano Oscar. Dios lo bendiga por esta palabra. El Señor Jesús definitivamente quiere hablar a nuestro corazón acerca de lo que hay en nosotros por su gracia, por su misericordia. Nos ha dado poder y autoridad. Amén. Y como leíamos al principio en el texto de Isaías,